Hola mis amigos, este es un tema del que hace un tiempo quería hablar y es que muchos de mis conocidos que saben que yo hice mi residencia para Canadá constantemente me hacen preguntas sobre este tema. Pero lo que más me llama la atención es que muchas veces me envían link de noticias o de anuncios en Facebook y otras páginas sociales y me dicen, Niurkis, ¿qué tú crees de esto? Mira, están ofreciendo este trabajo en Canadá y no se necesita el inglés porque es, por ejemplo, para trabajar o para manejar camiones de carga. Y aquí es cuando tengo que decirte, cuidado, no vayas a caer en la estafa. Y no es que no sea posible emigrar a Canadá. Claro que sí, Canadá tiene muchísimos programas que dan la posibilidad de emigrar de manera legal. Así que usted lo mismo puede aplicar a uno de estos programas generales o para una provincia específica y se iría a trabajar en esta provincia para la cual aplicó. Pero cuidadito, porque yo me atrevería a decirle que todas esas ofertas, o al menos el 99,9%, para no pecar de absolutista, de esas supuestas oportunidades que usted ve en las redes sociales son scammers. Y es que si hay un país que tiene muy bien definidas y centralizadas sus políticas migratorias, ese es Canadá. Aunque vamos a estar hablando de dos categorías diferentes con criterios diferentes. Entrar como residente permanente o como trabajador temporal. Pero vayamos por partes. Primeramente, ¿cómo reconocer una estafa? Número 1. Le están ofreciendo una residencia permanente y le están diciendo que no necesitan hablar inglés o francés. Cuando ustedes escuchen esto, salgan corriendo. No importa para qué trabajo te quieran contratar. Canadá exige el requisito de idioma. Y me encuentro con muchos amigos que en su afán de arreguindarse de algo y de mantener sus esperanzas me dicen, pero mira, es que para transportar mercancía no es necesario interactuar con las personas, por eso no necesito saber inglés. No importa, el hecho no es si necesitas el idioma o no para trabajar. El hecho es que lo vas a necesitar para integrarte a la sociedad. Y Canadá tiene, vuelvo y repito, programas migratorios muy bien definidos, como pocos países en el mundo, y para ello es muy importante la integración de los inmigrantes, las convivencias, las normas, así que si usted aspira a residir en Canadá de manera permanente, tiene que aprender a hablar inglés o francés, sí o sí. Ahora bien, aún no te me vayas a ir si no sabes hablar ningún idioma, aparte del español, por supuesto. Existe otro tipo de categoría que son los trabajadores temporales. Esto es muy común en sectores como la agricultura, la pesca, donde existen temporadas altas en las que hay una necesidad de mayor fuerza laboral y sí, hay compañías que contratan personas para que vayan a trabajar a Canadá, digamos por 3 meses para cosechar una fruta. En estos casos el requisito de idioma no es necesario, porque son programas especiales en sectores especiales o prioritarios. Y quizás aquí es donde más terreno fértil encuentren los estafadores para ofrecerte estas supuestas ofertas laborales que resultan en estafas. Entonces aquí va la pregunta más interesante. ¿Cómo puedo en estos casos reconocer si estoy ante una oferta real o no? Primeramente, todos los programas, tanto federales como provinciales, están concentrados en una sola página, la página gubernamental de Canadá. Esta es la maravilla de Canadá, que todo está muy organizado. Entonces, todo lo que esté fuera de esta página no es real. Y cuidado, cuidadito. La dirección de la página es canada.ca. Por aquí se las estoy mostrando en pantalla. Miren. Aquí dice Gobierno de Canadá en inglés y en francés, pero es esta la dirección, canada.ca, porque me he encontrado por ahí muchísimas ofertas que te dirigen a un sitio web que le han puesto la banderita de Canadá y por supuesto intentando que visualmente se vea bastante parecida. Pero que a usted le quede claro, cualquier sitio puede tener la bandera de Canadá, puede decir Gobierno de Canadá, Inmigración Canadá, pero lo que sí no pueden es falsificar la dirección. Y aquí te estoy dando el sitio oficial donde aparecen todos los programas de Inmigración Canadá y por donde único se puede aplicar, que nadie los vaya a engañar. Ahora, debemos hacer otra aclaración. Es muy cierto que, por ejemplo, el dueño o representante de una compañía en Canadá
si puede ofrecerle a usted algún tipo de trabajo, siempre y cuando ya ellos hayan obtenido un permiso para contratación de trabajadores temporales extranjeros, en cuyo caso deberán enviarle a usted una copia de un anexo de este permiso, y con este documento, con una oferta real de trabajo, usted tendrá que hacer la solicitud a través de esta página canada.ca. Volvemos a lo mismo, en Canadá todo el proceso migratorio está centralizado en un solo sitio, lo que reduce el riesgo de fraude. Y sí, le pueden ofrecer un trabajo, pero nadie le puede llevar a Canadá ni darle una visa sin que sea aprobado por Inmigración Canadá, directamente a través de este sitio que les estoy mostrando. Ahora, aquí pasa algo. Este es un proceso difícil y engorroso que requiere de un papeleo, todo en inglés o en francés, y está claro que a muchas personas, por no decir a la mayoría, se le hace bastante difícil todo este trámite legal. Es por eso que muchos de estos empleadores recurren a abogados o agentes de migración para que se encarguen de ayudar a los futuros trabajadores temporales con todo este papeleo. Y claro está, aquí puede venir la estafa. Algunas personas deshonestas pudieran acercarse a usted fingiendo ser uno de esos agentes sin serlo y ofrecerles un empleo falso. Todas estas ofertas que vemos a diarios en Facebook y páginas sociales. En este caso, ¿cómo identifico entonces que estoy ante una estafa? Pues es muy sencillo. El gobierno de Canadá prohíbe a los empleadores pedir dinero a los futuros trabajadores. Todos estos trámites, incluido el pasaje de llegada, debe correr por cuenta de los empleadores. Entonces aquí resumo. Número 1. No crea en nadie que le esté vendiendo la idea de emigrar a Canadá como residente permanente sin el requisito de idioma. Número 2. No crea en nadie que le ofrezca un trabajo temporal y le pida dinero para gasto de ninguna índole. Y número 3. No crea en ninguna oferta sin antes verificar que el programa por el cual están ofreciendo entrar aparece en la página oficial canada.ca. Este es el vídeo del día de hoy, pero si usted está interesado en emigrar a Canadá y quiere que en los próximos videos estemos profundizando en algunos de estos programas y cuáles son sus requisitos, déjenmelo en los comentarios y comparte el video con personas que pudieran estar interesadas. Si veo que a ustedes les interesa este tema, pues estaremos haciendo una serie de videos que los ayude a encontrar la dirección correcta para migrar a Canadá. Muchas gracias y Dios los bendiga.